La ventana gráfica de la esperanza del meridiano del asterisco enmarcó a The Sarah Pram como una joya que alguien había arrojado descuidadamente al terciopelo del espacio. Rowena presionó su frente contra el cristal frío, observando cómo la atmósfera teñida de violeta del planeta captaba la luz de sus soles gemelos, y se esforzó mucho por no pensar en el hecho de que en aproximadamente 2 horas iba a hacer el primer contacto con una civilización que había estado construyendo naves estelares cuando sus antepasados todavía estaban descubriendo el bronce. «Estás haciendo lo mismo de nuevo», dijo Cas Navarro detrás de él, sin levantar la vista de su bloc de datos. «¿Qué cosa? La cosa del terror existencial. Tu respiración se vuelve extraña y presionas tu cara contra las ventanas como si estuvieras tratando de fusionarte con ellas». Rowan retrocedió, dejando una ligera niebla en la ventana. «No estoy haciendo terror existencial. Estoy haciendo contemplación estratégica. Contemplación estratégica de cómo usted, Rowan Ash, analista de patrones de música folclórica y tradiciones de danza ceremonial, de alguna manera fue ascendido a ser el rostro de las propuestas diplomáticas de la humanidad hacia un imperio que es más antiguo que nuestra historia registrada. Cuando lo pones así, suena mal. Es malo. Eres el tipo que una vez presentó un informe comparando los rituales matrimoniales en Turi con un juego particularmente elaborado de sillas musicales. Ahora conoces a una emperatriz que ha estado viva durante 5 siglos. Que finalmente levantó la vista, sonriendo. Le doy 5 minutos antes de que insultes accidentalmente a toda su civilización. Se supone que debes ser solidario. Ese es literalmente tu trabajo, ya que mi trabajo es asegurarme de que no causes un incidente interestelar. Apoyarte emocionalmente es más un pasatiempo. Ella se puso de pie y se unió a él en la ventana panorámica, su expresión se suavizó un poco. Estarás bien. Eres bueno en esto. Incluso si llegaste aquí por accidente, ves patrones en las culturas que otras personas extrañan. Escucha, eso es raro. Rowan quería creerle, pero su reflejo en el cristal parecía claramente poco convencido. Cabello castaño que se negó a cooperar con cualquier cantidad de gel para peinar, ojos verdes que su madre siempre decía que lo hacían parecer perpetuamente sorprendido y una mandíbula que sugería que sus antepasados habían estado entusiasmados con la diversidad genética. En resumen, parecía exactamente lo que era, un académico de 32 años que había tropezado con la diplomacia porque había escrito un artículo sobre la deriva lingüística en los mundos coloniales que alguien importante había leído. La lanzadera se estremeció ligeramente mientras ajustaba su vector de aproximación y de repente The Sarah Pram se estaba haciendo más grande, resolviéndose en continentes de piedra blanca y vastas extensiones de algo que parecía un bosque, pero brillaba con colores que las plantas de la Tierra nunca habían soñado. Las estaciones orbitales pasaron por la ventana gráfica. No las torpes estructuras funcionales que construyó la humanidad, sino elegantes construcciones de cristal y luz que parecían que alguien había congelado la arquitectura a mitad de la transformación en música. Han estado en el espacio durante 3.000 años, dijo Rowan en voz baja. ¿3.000? Hemos tenido viajes más rápidos que la luz durante apenas 2 siglos, y la mitad de nuestros barcos todavía huelen a aire reciclado y ansiedad. Los nuestros huelen a café y ansiedad. Hay una diferencia. Los meridianos de asterisco OP descendieron a través de la atmósfera, y Rowan observó cómo las ciudades se deslizaban debajo de ellos. Geometrías imposibles de edificios que parecían crecidos en lugar de construidos, puentes de luz solidificada que abarcaban distancias que deberían haber requerido acero, y en todas partes esa característica piedra blanca que parecía beber la luz del sol y devolvérsela como algo más suave. Los Asterins habían estado terraformando mundos cuando la humanidad todavía discutía sobre si la Tierra era plana. Tenían una comunicación más rápida que la luz que no dependía de los barcos que transportaban mensajes. Tenían tecnología que parecía mágica porque estaba tan lejos de la ingeniería humana que la brecha bien podría haber sido sobrenatural. Rowan iba a inclinarse ante su emperatriz y esforzarse mucho para no tropezar con sus propios pies en el proceso. El transbordador se posó en una plataforma de aterrizaje de material oscuro y sin costuras que reflejaba el cielo violeta como agua quieta. A través de la ventana panorámica, Rowan pudo ver al comité de recepción, una docena de Asterins con túnicas formales, parados en perfecta formación con el tipo de paciencia que sugería que habían estado allí durante horas y que felizmente esperarían horas más. Incluso a esta distancia, podía ver sus siluetas distintivas. Humanoide, pero diferente en formas que provocaron algo antiguo en el cerebro posterior humano. Un valle misterioso que susurró casi pero no del todo. Hora del espectáculo, dijo Kes, enderezando su uniforme. Recuerda, inclínate una vez, no 2 veces. No hagas contacto visual directo a menos que ella lo inicie. No bromees sobre nada relacionado con la muerte, el tiempo o el número 7, que aparentemente tiene mala suerte aquí. Y por amor a todo, no preguntes por su edad. No planeaba preguntar sobre su edad. Se pidió a la Dubian embajador de cómo su antiguo edificio del Parlamento fue, y resultó ser un profundo insulto, lo que sugiere la inestabilidad política. ¿Yo qué iba a saber eso?
Encuentros culturales, Rowan. No son solo documentos decorativos. La esclusa de aire se abrió cíclicamente con un silbido. Y Rowan primer aliento de Tesara Primos aire fue un shock, más limpio que cualquier cosa que jamás había probado, con un leve dulzor que sugirió flores que nunca había visto. La gravedad fue ligeramente más claro que el de la Tierra estándar, haciéndole sentir momentáneamente suspendida, como si el planeta se estaba tratando de levantarlo hacia arriba. La Astrid que se acercó a ellos se movió con una gracia que hizo que Rowan sintiera que estaba viendo a alguien deslizarse en lugar de caminar. Era alta, incluso para los estándares humanos, con una piel pálida que parecía tener una sutil luminiscencia en esos ojos. Los ojos fueron lo que lo atrapó, brillando con una suave luz ámbar que definitivamente no era la biología humana estándar. Y las orejas, largas, elegantes, elevándose hasta puntos delicados que se crispaban levemente mientras ella lo estudiaba, como si estuvieran escuchando frecuencias que él no podía oír. Ash, especialista cultural, dijo, su voz tenía una cualidad musical que hacía que incluso la formalidad burocrática pareciera poesía. Soy el consejero Tace. Te acompañaré a la ceremonia de presentación. Gracias, Rowan logró, luego agregó porque su boca a veces funcionaba independientemente de su cerebro. Sus estaciones orbitales son hermosas. Parecen alguien convencido de que la arquitectura tiene sentimientos. La expresión de Tace no cambió, pero una de sus largas orejas se contrajo ligeramente. Esa es una descripción inusual. Él hace eso, dijo Kes rápidamente. Observaciones poéticas. Es apreciación cultural. Ya veo. Tace se volvió claramente esperando que lo siguieran. La emperatriz está esperando. No debemos demorarnos. Caminaron por pasillos que hicieron que Rowan quisiera detenerse y estudiar cada superficie. Paredes que parecían contener la luz de las estrellas capturadas. Pisos de ese mismo material reflectante oscuro y jardines visibles a través de barreras transparentes que crecían en patrones geométricos que sus instintos de reconocimiento de patrones le decían que significaban algo, aunque no podía descifrar qué. Los asterines por los que pasaban apenas los miraban, demasiado educados o demasiado acostumbrados a que los visitantes extraterrestres los miraran fijamente. Pero Rowan sintió que cada una de esas sutiles miradas curiosas parecía un peso físico. La ceremonia es sencilla, dijeron mientras caminaban, su tono sugiriendo que había dado esta sesión informativa 1000 veces antes. Serás anunciado. Te acercarás al trono. Te inclinarás. La emperatriz te reconocerá. Este ritual se ha realizado para dignatarios. Visitantes durante siglos. Es preciso. Es digno. Lo es. Ella hizo una pausa, volviéndose para mirarlo con esos inquietantes ojos ámbar. No es una oportunidad para la improvisación. No planeo improvisar. Le preguntaste a nuestras estaciones orbitales si tienen sentimientos. Eso fue más una observación entonces. Nada de improvisación. Llegaron a un conjunto de puertas que hacían que todo lo demás que Rowan había visto pareciera un borrador. Enormes paneles de cristal azul medianoche tallados con patrones que parecían cambiar cuando él no los miraba directamente, elevándose al menos 20 pies de altura. Más allá de ellos, podía escuchar el murmullo de cientos de voces, la corte reunida esperando el entretenimiento de ver a un humano a tientas a través de sus rituales. Tace puso su mano en la puerta y respondió a su toque con un suave timbre que Rowan sintió en sus huesos. La emperatriz Vendara gobernó el dominio Asterin durante 517 años. Ella ha conocido a miles de dignatarios de cientos de especies. No eres especial para ella. Eres una formalidad. Acércate con respeto. Siga el protocolo con precisión y esto terminará sin problemas. Entonces, sin presión, murmuró Rowan. Las puertas comenzaron a abrirse, revelando una vasta cámara iluminada por orbes flotantes de luz suave. Y Rowan tuvo exactamente un pensamiento antes de que sus piernas comenzaran a llevarlo hacia adelante. Por favor, no me dejes ser el humano que arruina todo cayendo de bruces frente a una emperatriz inmortal. El salón del trono se extendía ante él como un cañón de belleza imposible. Y en algún lugar del otro extremo, aún no podía ver. Una emperatriz de 5 siglos de antigüedad esperaba juzgar si la humanidad valía la pena. Rowan respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia lo que viniera después. El paseo por el salón del trono se sintió como cruzar un continente. Cada paso resonó a pesar de la imposibilidad de eso. El suelo parecía absorber el sonido, no amplificarlo. Claro, Rowan juró que podía escuchar los latidos de su propio corazón rebotando en las paredes cristalinas. La corte Asterin reunida observó de esa manera particular que sugería que estaban siendo cortésmente atentos mientras catalogaban simultáneamente cada pequeña infracción de etiqueta para chismes posteriores. Rowan trató de concentrarse en cualquier cosa, excepto en la creciente certeza de que estaba a punto de avergonzar a toda su especie. Los portadores de armas que cubrían las paredes permanecían inmóviles como estatuas, sosteniendo bastones que tarareaban con una frecuencia baja que sintió más que escuchar.
Los nobles vestían prendas que cambiaban de color como el óleo sobre el agua y sus largas orejas. No podía dejar de notar los oídos, se movía de forma independiente, rastreaba sonidos o tal vez conversaciones completas que ocurrían en frecuencias a las que los humanos no podían acceder. Por lo que él sabía, estaban haciendo un comentario continuo sobre el torpe humano arrastrando los pies hacia su emperatriz como un estudiante llamado a la oficina del director. El trono se materializó gradualmente desde la distancia. Piedra blanca elevada sobre un dais rodeada de proyecciones holográficas que muestran sistemas estelares y flujos de datos que giraban en órbitas perezosas. La tecnología estaba tan lejos de la ingeniería humana que parecía casi orgánica, como si las pantallas crecieran desde el trono mismo, en lugar de ser proyectadas por emisores ocultos. Y entonces él la vio. La emperatriz Vendara se sentó con el tipo de quietud que sugirió que había sido tallada en el mismo material de su trono, una escultura viva de la autoridad que había sido perfeccionado a lo largo de 5 siglos de práctica. Parecía joven, tal vez 30 según los cálculos humanos, lo que sus materiales informativos le habían advertido, pero para lo que no lo había preparado del todo. Piel pálida que parecía generar su propia luz sutil. El cabello negro caía en cascada por sus hombros de una manera que lo sugería, nunca había experimentado un solo mal día de cabello en medio milenio, y esos ojos. Ámbar, como todas las asterinas, pero más brillante de alguna manera, como si hubiera aprendido a concentrar el resplandor por pura fuerza de voluntad. Sus orejas se elevaron a puntas elegantes, más largas que las de los cortesanos por los que había pasado, aunque si eso era una variación genética o algún marcador de rango. Él no tenía ni idea. Vestía túnicas de color morado oscuro y plateado que lograban lucir fluidas y arquitectónicas. Y su corona parecía estar construida a partir de luz solidificada, no metafóricamente, sino de fotones cristalizados contenidos en una matriz que su mente no podía procesar del todo. Rowan alcanzó lo que esperaba desesperadamente que fuera la distancia adecuada y ejecutó su arco. Él había practicado esto. Kes le había hecho practicar esto 17 veces en el barco. Mantener 30 durante 3 segundos subir suavemente. Estaba razonablemente seguro de que lo había hecho bien, aunque la leve punzada en la parte baja de la espalda sugería que su cuerpo no estaba del todo de acuerdo con una formalidad. El protocolo exigía que la emperatriz hablara primero. La sesión informativa había sido muy clara al respecto. La emperatriz siempre iniciaba el intercambio con un saludo formal, reconociendo la presencia de los visitantes y expresando la voluntad del dominio de participar en el intercambio cultural. Era un guión desgastado por siglos de repetición. El silencio se alargó. Rowan mantuvo la cabeza baja, observando el reflejo de los orbes de luz flotantes en el suelo oscuro, y trató de no pensar si de alguna manera se las había arreglado para inclinarse mal. Tal vez 30 grados fue ofensivo. Tal vez se suponía que debía aguantarlo durante 4 segundos. Quizás. El murmullo de la corte cambió de tono, se volvió incierto. Probablemente eso no fue bueno. Rowan se arriesgó a levantar un poco los ojos e inmediatamente deseó no haberlo hecho. La emperatriz Vendara no se había movido, pero se había puesto absolutamente rígida. Sus manos, que según todas las grabaciones que había estudiado se suponía que descansaban tranquilamente en los reposabrazos del trono, las agarraban con la fuerza suficiente para que pudiera ver la tensión en sus dedos incluso desde esta distancia. Su rostro había perdido todo rastro de esa compostura regia practicada, reemplazado por algo que parecía inquietantemente conmocionado o aterrorizado, o ambos. El temblor comenzó en sus manos, un temblor visible que se extendió por sus brazos y hasta sus hombros. Los murmullos de la corte se convirtieron en susurros confusos, y Rowan escuchó a la consejera Tace moverse detrás de él, sus pasos repentinamente urgentes. Los ojos de Vendara estaban fijos en él con una intensidad que le picaba la piel. Ella lo miraba fijamente como alguien podría mirar fijamente a un fantasma, o una alucinación, o algo que categóricamente no debería existir, pero, sin embargo, estaba parada en su salón del trono exigiendo reconocimiento. Su Majestad. La voz de transmitía preocupación que atravesaba su habitual compostura severa. ¿Lo eres? La mano del vendedor se disparó, silenciándola sin romper el contacto visual con Rowan. El gesto fue agudo, casi violento, completamente en desacuerdo con la gracia mesurada que había mostrado cada grabación. El temblor empeoraba. Sus labios se movieron, formando palabras que no traspasaron la distancia, y Rowan tenía la terrible certeza de que, pasara lo que pasara, de alguna manera era culpa suya, a pesar de que literalmente no había hecho nada excepto existir en su vecindad general. La emperatriz se paró abruptamente, su silla raspando contra la piedra con un sonido que se brinda a través de la sala como romper el vidrio. El montaje de la corte fue silenciosa tan rápidamente que Rowan podía oír su propia respiración, rápida y superficial, y definitivamente no es apropiado para diplomáticas ocasiones. Vendara la voz, cuando llegó, dio a luz a ningún parecido con el fuerte, al mando de tono que él había escuchado en las grabaciones. Fue fracturado, apenas controlada, la realización de un borde de algo que podría haber sido el dolor o pánico o desesperada confusión.
Todos váyanse. El tribunal no se movió, congelado en el colectivo de choque. Ahora la palabra. Salió como algo entre una orden y un grito. Todos ustedes fuera. Estalló el caos. Cientos de asterans de repente luchando por salir. Su cuidadosa dignidad anterior fue abandonada a favor de no estar presente por cualquier colapso que aparentemente estuviera teniendo su emperatriz inmortal. Rowan se quedó congelado en el centro, una piedra en un río de cortesanos que huían, genuinamente inseguro de si debía correr con ellos o mantener su arco o simplemente hundirse en el suelo y desaparecer. La consejera Tace dudó en la puerta más cercana, con la mano en el marco, mirando hacia atrás con una expresión que sugería que estaba viendo colapsar toda su visión del mundo en tiempo real. Su Majestad debería salir. La voz de Vendara era más tranquila ahora, pero de alguna manera más terrible por eso. Por favor, Tace, acaba de salir. La consejera se fue, y las enormes puertas se cerraron detrás de ella con un estruendo resonante que hizo que Rowan se estremeciera. El silencio que siguió fue peor que el caos. Podía oír el zumbido de las pantallas holográficas, el débil susurro de la circulación del aire y el sonido entrecortado de la respiración de Vendara mientras estaba detrás de su trono, con ambas manos agarrando su espalda ahora, todavía temblando. Yo, Rowan, lo intenté, luego me detuve porque ¿qué se suponía que debía decir exactamente? Perdón por existir de una manera que aparentemente te rompió el cerebro. Vendara descendió de los 10 lentamente, cada paso cuidadoso, como si se acercara a algo peligroso o precioso. Se movió a su alrededor en un amplio círculo, estudiándolo desde todos los ángulos, y Rowan se quedó perfectamente quieto, porque moverse parecía que podría romper cualquier frágil control que estuviera manteniendo. Se detuvo directamente frente a él, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver los finos detalles de su rostro, la sutil luminiscencia de su piel, la forma en que sus pupilas se contraían y dilataban como si estuviera tratando de concentrarse en algo más allá de la percepción normal. Con los temblores diminutos que aún recorrían sus manos, sus oídos estaban inclinados hacia adelante, enfocados en él con una intensidad que sugería que estaba escuchando algo más que solo sonido. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Su voz era más firme ahora, pero aún frágil. Según tu calendario, estándar de la Tierra. La pregunta no tenía sentido en contexto, pero Rowan respondió de todos modos. 15 de marzo de 2293. ¿Por qué? Algo se desmoronó en su expresión. Cerró los ojos, apretó la mandíbula y respiró que sonaba como si alguien se esforzara mucho por no llorar. Cuando ella abrió los ojos de nuevo, hubo una terrible, frágil calma, como si ella se había reunido toda su control y se mantiene unido a través de la pura fuerza de voluntad. 307 años, comenzó ella, y su voz llevó el peso de cada uno de esos años. Tenía una consorte. Su nombre era Thoren. Ella hizo una pausa, luchando con algo. Él era todo lo que hacía soportable gobernar. Todo lo que hizo que la eternidad se sintiera menos como una sentencia de prisión. La mente de Rowan corrió a través de sus materiales informativos, tratando de recordar si alguno de ellos había mencionado a una consorte que se quedaba en blanco. Fue asesinado, continuó Vendara, y la noticia cayó como un golpe físico. Asesinado en los jardines que había construido para él. Rivales políticos que pensaron que podían debilitar mi gobierno quitándome lo único que ella detuvo. Su compostura se resquebraja. Goberné solo después de esos 3 siglos solo. He conocido a miles y miles de seres. He recibido dignatarios de cientos de especies. He mantenido mi compostura a través de las guerras y los tratados y la muerte de las estrellas. Me alcanzó como para tocar su rostro, luego hacia atrás, con las manos temblorosas. Tiene su rostro. No similar, no recuerda, idénticos. Su voz es su voz. La forma en que se para cuando estás nervioso. Ese ligero desplazamiento hacia tu pie izquierdo. La forma en que tus manos quieren moverse, pero las estás deteniendo. Es exactamente como se encontraba. El ángulo de su mandíbula. El patrón de la respiración. Todo. Rowan la garganta se había ido seco. Que eso no es posible. Soy humano. Lo era. Asterin. Sí. Y tú no eres él. Sé esto. Su voz era feroz ahora, como si estuviera discutiendo consigo misma. Sé que Turin está muerto. Sostuve su cuerpo. Encendí su pe con mis propias manos. Lo vi arder. No creo en la reencarnación. No creo en almas que transmigran a través de especies y años luz. No creo en la coincidencia cósmica ni en el destino ni en ninguna tontería mística que haga que esto tenga sentido. Finalmente lo miró directamente a los ojos, y Rowan vio siglos de dolor allí, cuidadosamente controlado, pero nunca verdaderamente resuelto. Pero no puedo conciliar lo que sé con lo que veo. Mi mente me dice que eres un extraño, un humano que nunca he conocido. Todo lo demás, todo me dice que estoy mirando a alguien que murió hace 300 años.
Rowan buscó el humor porque era la única herramienta que tenía contra esta situación imposible. Estoy bastante seguro de que recordaría estar vivo hace 300 años. Mi memoria no es genial, pero no es tan mala. La broma cayó completamente plana. Vendara se limitó a mirarlo con esos antiguos ojos afligidos. Necesito que pare, que empiece de nuevo. Necesito tiempo para pensar, para procesar esto, pero su voz bajó a algo apenas por encima de un susurro. No puedo enviarte lejos. Todavía no. No hasta que entienda qué es esto. ¿Puedes quedarte en el palacio? Solo por un tiempo. En realidad no era una pregunta, pero Rowan asintió de todos modos porque ¿qué más podía hacer cuando se enfrentaba a 5 siglos de dolor mirándolo con desesperada esperanza? Me quedaré. Los aposentos que Vendara le mostró estaban de acuerdo con su voz cuidadosamente controlada. Las cámaras de Torrent se conservaron exactamente como estaban, lo que explicaba por qué Rowan sentía que había entrado en una exhibición de museo titulada El dormitorio del hombre muerto. Por favor, no toques nada. Entiendo que esto es inusual, dijo Vendara desde la puerta, con la compostura reconstruida pero visiblemente frágil como el hielo sobre aguas profundas. Si prefiere otros alojamientos, no, está bien. Rowan giró en un círculo lento, absorbiendo el espacio. Grandes ventanales con vistas a jardines que brillaban débilmente al atardecer, muebles que parecían cultivados en lugar de construidos y paredes cubiertas de cartas estelares que los instintos de su navegante reconocieron de inmediato como raíces en el sector. Sin embargo, tengo que decir que quedarme en la habitación de un tipo muerto cuando aparentemente me veo exactamente como él definitivamente está entre mis 10 asignaciones diplomáticas más extrañas. ¿Tu top 10? Por primera vez desde la sala del trono, algo parecido a curiosidad parpadeó en su rostro. El número 7 fue el momento en que acepté accidentalmente un matrimonio ritual en Kepler 442b porque pensé que solo estaba aceptando aperitivos. El número 3 involucró un error de traducción que convenció a todo un concilio planetario de que yo era su dios pez profetizado. Este está subiendo rápidamente en la clasificación. La comisura de su boca se contrajo. No del todo una sonrisa, pero tampoco. El dolor devastador. Usas el humor para desviar la incomodidad. ¿Es eso o pánico? Y el pánico no es bueno para las relaciones interestelares. Caminó hacia las cartas estelares, pasando el dedo por una ruta que atravesaba lo que su entrenamiento reconoció como la región de la nebulosa hélice. Era navegante, explorador, navegante, grabador. Vendara entró en la habitación, moviéndose para pararse a su lado en las listas de éxitos. Trazó un mapa de 17 puntos de salto previamente desconocidos en los sectores exteriores. Esta era su ruta favorita a través de la hélice pasando por el cúmulo de Antar hacia regiones que no habíamos inspeccionado adecuadamente. Dijo que el espacio se sentía menos vacío cuando eras el primero en verlo. Rowan miró fijamente la ruta y sintió que algo extraño revoloteaba en su pecho. No del todo reconocimiento, sino algo adyacente a él. Quería ser navegante antes de terminar en el análisis cultural. Mis instructores dijeron que tenía una buena intuición espacial, pero habilidades terribles de la gente, así que me arrastraron a la antropología. La mano de Vendara se había desviado hacia la carta, trazando la misma ruta que había estado estudiando. Turing tenía excelentes habilidades con la gente. Podía hablar con cualquiera, hacerle sentir que eran la persona más interesante del sector. Se equilibró. Ella se detuvo, dejando caer la mano. Debería dejarte descansar. Si necesita algo, el sistema de la sala responde a los comandos de voz. Solo habla y te ayudará. Ella estaba en la puerta cuando Rowan volvió a hablar. ¿Qué pasó con las personas que lo mataron? Su espalda se puso rígida. El colectivo Ket, una facción política que se opuso a nuestras políticas de expansión. Creían que eliminar a Turing me haría más agresivo en mi dolor. Calcularon mal. Su voz se había enfriado, cargando con el peso de la autoridad imperial que había gobernado durante 5 siglos. Pasé los siguientes 50 años desmantelando sistemáticamente toda su estructura de poder. Se dispersaron a los territorios exteriores, rotos y exiliados. No era suficiente, pero era todo lo que podía hacer sin convertirme en el tirano que me acusaban de ser. Y ahora se han ido todos. La generación que lo mató está muerta. Sí, pero los Ket son longevos, y los rencores tienen una forma de sobrevivir a las personas que los iniciaron. Ella miró hacia atrás, su expresión ilegible. Duerme bien, Rowan Ash. Mañana intentaremos dar sentido a lo imposible. La puerta se cerró detrás de ella con un timbre suave, y Rowan estaba solo en la habitación de un muerto, con la cara pintada. Dormir no fue fácil. La cama era cómoda, más cómoda que cualquier cosa en el asterisco de esperanza del meridiano asterisco. Pero cada vez que Rowan cerraba los ojos, veía el rostro de Vendara en la sala del trono, esa mezcla de dolor y esperanza imposible.
Intentó llamar a Kes a su unidad de comunicaciones, pero ella había sido puesta en cuarentena de regreso en el complejo diplomático para el procesamiento de seguridad, que sospechaba que era un código. No estamos seguros de lo que está sucediendo, pero mantendremos a los otros humanos contenidos hasta que lo averigüemos. Alrededor de lo que insistía su cuerpo eran las 3 de la mañana, a pesar de las 30 de Tesara, nuestra rotación. Rowan dejó de dormir y se dirigió a las ventanas. Los jardines de abajo estaban iluminados por plantas bioluminiscentes que pulsaban en patrones rítmicos lentos, azules, violetas y colores para los que él no tenía nombres. Los caminos serpentean entre secciones cuidadosamente cultivadas, cada área distinta pero fluyendo naturalmente hacia la siguiente. Pasaba horas allí. Vendara, la voz venía de detrás de él, y Rowan casi saltó por la ventana. Ella se puso de pie en el umbral. Ella debe haber reemplazado el bloqueo de alguna manera, más simple de usar batas ahora, su cabello independiente. Sin la corona y formal de la regalía, ella se veía menos como un inmortal de la emperatriz y más como alguien que no había dormido en 300 años. Lo siento, no quise decir para asustar a usted. Yo estaba caminando y vi su luz sobre ella y yo seguí como si no está seguro de por qué estaba allí. Tampoco podía dormir. No necesito dormir tanto como los humanos. Una de las ventajas de la fisiología de la astarina. Ella se movió para pararse junto a él en la ventana. Los jardines fueron mi regalo para él. Dijo que cada mundo que exploraba tenía belleza que valía la pena preservar. Así que le construí un lugar para guardar muestras. Cada sección representa un lugar al que viajamos juntos. Se quedaron en silencio por un momento, observando el pulso de las luces abajo. Rowan trató de pensar en algo que decir que no fuera completamente inadecuado y salió vacío. ¿Quieres caminar? Vendara preguntó de repente. Ahí abajo podría mostrártelo. Podría hablarte de los lugares si quieres. Era pasada la medianoche en un mundo alienígena. Y una emperatriz inmortal le pedía que paseara por un jardín conmemorativo construido para su consorte asesinada cuyo rostro llevaba Rowan. La respuesta razonable fue declinar cortésmente, dormir un poco y lidiar con esta situación durante el horario comercial normal. Claro, dijo Rowan, porque Apparently Reasonable había abandonado el edificio en el momento en que entró en la sala del trono. Los jardines eran aún más llamativos de cerca. Las plantas bioluminiscentes respondieron a su presencia, iluminándose ligeramente a su paso, creando charcos de luz que la seguían por los sinuosos senderos. Vendara caminaba con las manos juntas a la espalda, sus largas orejas inclinadas ligeramente hacia adelante como si escuchara el jardín mismo. Esta sección es de Araxis 4, dijo, señalando un racimo de flores cristalinas que resonaban suavemente con la brisa. El planeta tenía plantas cantoras. Turing pasó un día entero acostado en un campo de ellos, solo escuchando. Dijo que sonaba como si el planeta estuviera tratando de decirle algo importante, pero que no conocía el idioma. ¿Qué le pasó a Araxis 4? Todavía allí, todavía cantando. Establecimos una estación de investigación, pero limitamos la colonización para preservar el ecosistema. Se mudó a otra sección. Este presenta plantas oscuras parecidas a viñedos que parecen absorber la luz en lugar de emitirla. El primo de Nocti. Todo el planeta existe en crepúsculo permanente. Su rotación está fijada ordenadamente a su estrella. A Thorin le encantó allí. Dijo que la oscuridad no era la ausencia de luz, sino un tipo diferente de presencia. Rowan se encontró estudiando las plantas con genuino interés. Eso es realmente filosóficamente sofisticado para alguien que pasó su tiempo mapeando puntos de salto. Leía constantemente. Filosofía, poesía, manuales técnicos. Consumía información como si fuera sustento. La voz de Vendara se había suavizado, perdiendo parte de ese cuidadoso control. Solía bromear diciendo que si leía lo suficiente, eventualmente encontraría el manual de instrucciones para la existencia y averiguaría qué se suponía que todos debíamos hacer. ¿Pero lo encontró? Dijo que lo más cerca que estuvo fue una receta de sándwich particularmente buena en una estación de colonia cerca de Riel. Esta vez ella realmente sonrió. Pequeño y triste, pero genuino. Tenía la teoría de que el significado de la vida probablemente era algo absurdamente simple que todos estábamos pensando demasiado. Como si tal vez el universo solo quisiera que probáramos sándwiches interesantes y miráramos las estrellas. Rowan se rió antes de poder contenerse. De acuerdo, tengo que admitir que ese es exactamente el tipo de cosas que diría. Mi asesor de tesis casi me falla porque sugerí que la preparación ritual de la fiesta podría tener más que ver con que la comida sea buena que con un significado simbólico. Vendara dejó de caminar, volviéndose para mirarlo con una expresión que no podía leer del todo. ¿Tú haces eso? El mismo tipo de visión irreverente envuelta en humor. Thorin podría estar en una negociación diplomática que se estaba desmoronando y haría una observación que era simultáneamente ridícula y profunda y de repente todos recordarían que eran personas antes que políticos. Es un mecanismo de defensa principalmente.
Si puedes hacer reír a alguien, es menos probable que te dispare. Lo dijo casi exactamente una vez después de una reunión particularmente tensa con la Confederación Dubiana. Su voz se había quedado en silencio. Incluso expresas las cosas de la misma manera. Habían llegado a lo que parecía ser el centro de jardinería, un claro con una fuente que fluía hacia arriba en lugar de hacia abajo. El agua sube en cintas en espiral hacia el cielo antes de empañarse de nuevo en la piscina en su base. La física de eso hizo que le doliera el cerebro a Rowan. Este era su lugar favorito, dijo Vindara. Él me propuso matrimonio aquí. Bueno, tu gente lo llamaría una propuesta. Los Aster lo llaman unión del alma, lo que suena más dramático de lo que es. Se sentó en el borde de la piscina de la fuente, arrastrando los dedos por el agua. Dijo que el agua que fluía hacia arriba era una prueba de que el universo no tenía que seguir las reglas de nadie. Entonces, nosotros tampoco. Ese cerval se sentó a su lado, cuidando de mantener una distancia respetuosa. ¿Qué has dicho? Le dije que eso era una física terrible y una filosofía peor. La sonrisa de nuevo, más fuerte esta vez. Y entonces dije, sí. El agua subió y bajó, subió y cayó, desafiando la gravedad a través de la tecnología que Rowan no podía entender. En algún lugar de los jardines, Nat Blooming Flowers lanzó una fragancia que olía a esperanza y arrepentimiento mezclados. No sé lo que soy, dijo Rowan finalmente. Si soy el de alguna manera, o simplemente alguien que se parece a él o algo completamente diferente, pero sé que no estoy tratando de reemplazarlo. No podría ni siquiera si quisiera. Sé que la mano de Vendara se había calmado en el agua. Mi mente lo sabe, pero el resto de mí. Ella lo miró y, a la extraña luz de la fuente, sus ojos parecían brillar más. El resto de mí sigue olvidando que eres un extraño. Antes de que Rowan pudiera responder, su visión se volvió borrosa. No físicamente, los jardines aún estaban despejados, pero algo más los cubría. Un recuerdo que no era suyo. Parado en este lugar exacto, Janker de alguna manera se reía de algo y la voz de Vendara decía, eres imposible, con afecto en lugar de frustración. La imagen duró quizás 2 segundos antes de desaparecer, dejándolo mareado. ¿Estás bien? La mano de Vendara estaba sobre su brazo, estabilizándolo. Sí, solo creo que tuve un momento de déjà vu o algo así. No mencionó el recuerdo que no era suyo porque aún no estaba listo para darle esa esperanza. No cuando él mismo no lo entendió. Se sentaron juntos hasta que Dawn comenzó a pintar el cielo en tonos que la tierra nunca había logrado, y ninguno de los dos mencionó que la mano de Vendara había permanecido en su brazo todo el tiempo. Los destellos de memoria se hicieron más frecuentes durante los días siguientes. Rowan caminaba por el palacio y de repente sabía qué pasillo conducía a la plataforma de observación, aunque nunca había estado allí. Probaba comida en el comedor y tenía opiniones sobre platos que nunca había encontrado. Una vez que él predijo correctamente que el consejero de Tace llegaría exactamente 17 segundos antes de que ella lo hizo porque una parte de él recordó que ella siempre estaba precisamente en el tiempo. Que es visitado en el tercer día, escoltado por suficientes guardias para invadir una pequeña luna. Ella encontró a Rowan en el observatorio, una cúpula de material transparente que le hizo sentir como si estuviera flotando en el espacio, mirando cuadros de estrellas con una intensidad que al parecer las personas interesadas. Entonces, dijo, dejando caer en el asiento junto a él, con deliberada indiferencia. He oído que has convertido en cósmicamente significativo. ¿Cómo va eso? ¿Soy la reencarnación de un explorador muerto, la coincidencia más extraña del universo, o tengo un colapso mental muy elaborado? El jurado sigue fuera. Mi dinero es por coincidencia. El universo es lo suficientemente grande para ver. Miró las cartas estelares que giraban en exhibición holográfica a su alrededor. Aunque tengo que preguntar, ¿por qué estás estudiando rutas de navegación? Eres un analista cultural. Apenas puedes orientarte por una estación espacial sin perderte. Lo sé, Rowan señaló una ruta en particular que atravesaba los sectores exteriores, pero los miro y los conozco. No como si los hubiera estudiado, como si los hubiera volado. Como recuerdo la cizalladura gravitacional cerca del cúmulo de Antar y la forma en que el espacio de salto se siente diferente cuando ingresas a través de un punto no mapeado. Se frotó los ojos. Me está volviendo loco. ¿Le has dicho a Vendara que tengo recuerdos de lugares en los que nunca he estado y conocimientos que no debería tener? Sí, eso no la hará invertir más emocionalmente en la posibilidad de que yo sea su esposo muerto regresado de ultratumba. Que se quedó callado por un momento, observando cómo las estrellas giraban sobre ellos. Por si sirve de algo, todo el cuerpo diplomático está perdiendo la cabeza. La mitad piensa que te has topado con el fenómeno cultural más significativo de la historia de la humanidad. La otra mitad piensa que vas a causar un incidente interestelar cuando la emperatriz se dé cuenta de que solo eres un tipo. Solo soy un tipo. ¿Lo estás? Ella se volvió hacia él. Porque solo un chico no suele comenzar a experimentar recuerdos de hace 300 años.
Antes de que Rowen pudiera responder, sonó la puerta del observatorio. Vendara entró, acompañado por el consejero de Teis, cuya expresión sugirió que había comido algo desagradable. Detrás de ellos estaban otros 2 miembros del consejo a los que Rowen había sido presentado, pero cuyos nombres se le escaparon. Tenemos una situación, dijo Vendara sin preámbulos. Su voz había vuelto a ese control imperial, pero Rowen había aprendido a leer la sutil tensión en sus hombros. Las naves K han entrado en el espacio Asterín. 3 barcos allí solicitando permiso para acercarse a Desarrollo Prime. El mismo Ket que mató a Turing. Rowen se puso de pie y algo en su pecho se tensó de ira que no reconoció del todo como propio. Sus descendientes, sí, los Ket son longevos, pero no inmortales. Él dio un paso adelante, sus largas orejas aplastadas contra su cabeza en lo que Rowen había aprendido que significaba un disgusto extremo. Afirmaron estar bajo inmunidad diplomática, solicitando una audiencia con la emperatriz. Inmunidad diplomática, dijo Rowen lentamente. 300 años después, justo después de que se corriera la voz de que alguien que se parece a Turing había aparecido. Eso no es sospechoso en absoluto. Los ojos de Vendara se encontraron con los suyos y allí vio el cálculo. Afirman tener información sobre el asesinato original, evidencia que fue suprimida. Dicen que vienen a enmendar las cosas y tú les crees. Creo que vienen a terminar lo que empezaron sus antepasados. Su voz era lo suficientemente fría como para congelar las estrellas. Te ven como una oportunidad. Si de alguna manera eres minucioso y regresas, matarte públicamente sería una venganza simbólica. Si no lo eres, matarte aún desestabiliza mi gobierno al obligarme a revivir su muerte. K se puso de pie abruptamente. Entonces despídelo. Pónganlo en una nave de regreso al espacio humano antes de que lleguen. No. La palabra salió de la boca de Rowen antes de que su cerebro se pusiera al día, y se dio cuenta con distante sorpresa de que lo decía en serio. No estoy corriendo. Si vienen aquí por mí, entonces debería estar aquí. Ese suicidio se disfrazó de valentía, dijo Cass rotundamente. Tal vez, o tal vez es lo que Turing habría hecho, y una parte de mí lo recuerda. Rowen miró a Vendara. Dijiste que murió en los jardines, que fue atacado allí. ¿Recuerdas exactamente dónde? El cuadrante oriental cerca de la sección de Araxis. Su voz se había quedado en silencio. ¿Por qué? Porque hace 2 días, estaba caminando por esa área y tuve un ataque de pánico sin ningún motivo. Mi corazón comenzó a acelerarse. Mis manos se adormecieron y sentí que iba a morir. Pasó después de 1 minuto, pero supe que algo terrible había sucedido allí, aunque nunca me lo habían dicho. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Teis habló con cuidado. Eso podría ser una sugerencia psicológica. ¿Sabías que alguien murió en los jardines? Tu mente creó una respuesta. Excepto que no sabía en qué parte de los jardines. Nunca me contaste ese detalle. Rowen se volvió hacia Vendara. Lo sabía porque una parte de mí recuerda haber muerto allí. El silencio que siguió fue roto por uno de los otros miembros del consejo. Un asterín mayor cuyo nombre Rowen finalmente recordó fue el consejero Bean. Si realmente eres Turing devuelto, entonces entiendes las tácticas militares. La KTH no vendrá por una audiencia simple. Vendrán con un plan. Entonces hacemos un plan mejor. Rowen se movió hacia las cartas estelares, sus manos moviéndose a través de la pantalla holográfica con una confianza que parecía prestada. Esperarán que Vendara esté a la defensiva, protectora. Esperarán que ella me mantenga oculto o fuertemente custodiado. Entonces, hacemos lo contrario. Anunciamos una ceremonia pública en los jardines. Un servicio conmemorativo para Turing conmigo como invitado de honor. Eso es una locura. Terais dijo, es Evo. Vendara respondió y algo parecido a una sombría aprobación entró en su voz. Controlamos la ubicación, el tiempo, la seguridad. Si quieren hacer un movimiento, tienen que hacerlo en nuestros términos. ¿Y si en realidad solo quieren hablar?, preguntó Kess. Rowen sonrió sin humor. Luego tenemos un hermoso servicio conmemorativo, y todos se van a casa decepcionados. Los siguientes 3 días pasaron en una confusión de preparación que se sintió extraña y familiar. Rowen se encontró haciendo sugerencias tácticas que la guardia del palacio realmente implementó. Identificó líneas de visión en los jardines que proporcionarían cobertura, sugirió patrones de patrulla que le parecieron correctos, aunque no tenía entrenamiento militar, y predijo correctamente que el que llegaría exactamente 6 horas antes de la ceremonia programada porque querrán tiempo para explorar, pero no tiempo suficiente para que cambiemos nuestros planes. Él tenía razón. Las naves que entraron en órbita precisamente a tiempo, y su delegación, encabezada por un que de aspecto severo llamado coordinador, organizó una reunión preliminar inmediata. Vendara lo otorgó con gélida cortesía en una sala de recepción elegida, específicamente porque no tenía ningún valor estratégico.
Rowan asistió porque aparentemente tenía tendencias suicidas, aunque prefería pensar que estaba comprometido a llevar esto a cabo. Los KTH eran humanoides pero más amplios. Su tono de piel era un bronce profundo que parecía metálico bajo ciertas luces. Sus orejas son más cortas que las Aster, pero aún claramente puntiagudas. BR lo estudió con evidente interés. Entonces, BR dijo después de que concluyeran los saludos formales, eres el humano que usa la cara de un fantasma. Soy el humano que aparentemente se parece a alguien que asesinaron tus antepasados. Sí. Rowan mantuvo el nivel de su voz. ¿Cómo se siente heredar la guerra de otra persona? ¿Cómo se siente heredar los recuerdos de otra persona? Brered, no lo niegues. Nuestra inteligencia sugiere que ha estado exhibiendo conocimientos y comportamientos consistentes con los patrones documentados de Thorin. La mano de Vendara se movió ligeramente, sin alcanzar del todo la espada ceremonial que tenía en la cadera, pero cerca. Indique su propósito, coordinador. No viniste aquí a hablar de filosofía. Brash se echó hacia atrás, estudiándolos a ambos. Hace 300 años, mis antepasados tomaron una decisión. Creían que eliminar a la consorte de la emperatriz desestabilizaría la expansión de Asterín. Estaban equivocados. Solo la hizo más formidable. Hizo una pausa. Vinimos a ofrecer información sobre quién realmente ordenó el asesinato y a proponer que quizás algún ciclo debería terminar en lugar de repetirse. ¿Información? Vendara dijo rotundamente. Ahora, después de 3 siglos, estábamos exiliados, dispersos. Solo recientemente nos hemos consolidado lo suficiente como para acceder a nuestros propios registros históricos. Brash produjo un cristal de datos, colocándolo sobre la mesa entre ellos. El asesinato fue financiado por elementos dentro de su propia corte, emperatriz. El que eran herramientas, no arquitectos. La habitación quedó en silencio, excepto por el leve zumbido de los sistemas ambientales. Rowan miró atentamente el rostro de Vendara, vio el momento en que decidió creer lo imposible o rechazarlo de plano. Incluso si es cierto, dijo lentamente, ¿por qué decírmelo ahora? Porque los mismos elementos que arreglaron la muerte de Thorin todavía están presentes en su corte. No los mismos individuos no eran inmortales como tú, sino sus descendientes, sus sucesores ideológicos. Bre le hizo un gesto a Rowan y ven su presencia como una oportunidad para intentarlo de nuevo. La ceremonia que anunciaste, la usarán. Si vamos a terminar con el ciclo de los errores de nuestros antepasados, tenemos que terminarlo juntos. Habló desde su posición junto a la puerta. Esto podría ser un engaño elaborado. Podría, estuvo de acuerdo Brash. Pero considere, si quisiéramos que el humano muriera, ya podríamos haber atacado. Tenemos naves en órbita. Tenemos recursos. En cambio, estamos aquí ofreciendo una alianza contra un enemigo mutuo que ha enfrentado a nuestros pueblos entre sí durante 300 años. Rowan sintió que otro destello de memoria lo golpeaba. No imágenes esta vez, sino certeza. Sabía con el tipo de conocimiento profundo que no se podía discutir que Bre estaba diciendo la verdad. Quizás no todo, pero las partes importantes. Tiene razón, se oyó decir a Rowan. La amenaza no es externa. Está en la corte. Todos lo miraron. La expresión de Vendara era ilegible. ¿Estás segura? Estoy seguro de que Turin estaba segura, que es lo mismo o estoy teniendo un brote psicótico. Y honestamente, en este momento, la distinción no importa mucho. La ceremonia estaba programada para el atardecer. Los jardines se llenaron de asistentes, nobles, comandantes militares, representantes diplomáticos de una docena de especies. Rowan se paró cerca de la fuente donde el agua subía hacia el cielo, vistiendo túnicas formales en las que Vendara había insistido, tratando de no pensar en el hecho de que básicamente estaba parado en el lugar exacto donde Turin había muerto hace 300 años. Vendara dio un discurso sobre la memoria y el sacrificio que habría sido conmovedor si Rowan no estuviera hiperconsciente de cada sombra en el jardín, de cada movimiento inesperado. La delegación de la casa se mantuvo a una distancia respetuosa. Los ojos de Brash escaneaban constantemente a la multitud. El ataque se produjo durante el momento de silencio porque, por supuesto, así fue. Un arma de pulso disparada desde algún lugar de la sección de flores cristalinas apuntó directamente al pecho de Rowan. Se movió ante el pensamiento consciente, su cuerpo recordando cómo esquivar, incluso si su mente no lo hacía, y el disparo quemó el aire donde había estado parado. La seguridad descendió de inmediato, pero Rowan ya había visto al tirador, un joven asterín noble cuyo rostro reconoció de alguna manera a pesar de que nunca se habían conocido. Más que eso, él sabía su nombre. Just, nieta del concejal que orquestó el asesinato original, continuando con la tradición familiar de tratar de controlar el imperio a través de la violencia. ¿En serio? Rowan gritó mientras los guardias la abordaban. Dispararle a alguien en su propio funeral. Eso es simplemente hortera. El humor era tremendamente inapropiado, pero escuchó a Vendara reír.
En realidad, ríete. Un sonido de alivio e incredulidad mezclados. Las secuelas tardaron horas en resolverse. Jazz tenía cómplices, todos los cuales fueron detenidos con una eficiencia que sugería que la guardia del palacio había estado esperando exactamente esta oportunidad. La información de la delegación de que resultó precisa. La conspiración tenía profundas raíces en familias que se habían opuesto a las políticas de Vendara durante siglos. Rowan encontró a Vendara en el observatorio después de que todo terminara, sentado en la oscuridad y observando estrellas que estaba aprendiendo a nombrar. Entonces él dijo, sentado a su lado, sobreviví a mi propio servicio conmemorativo. Eso tiene que ser lo primero. Te movías como él. Su voz era suave. No similar, exactamente igual que usted entrenado toda su vida para ese doge. Tal vez hice hace 300 años. Él miraba las estrellas en las raíces, de alguna manera sabía de memoria. No creo que estoy Thorin, no completamente. Pero tampoco creo que sea solo fila y ceniza. Creo que tal vez soy algo entre los dos. Un puente entre lo que él era y lo que soy. ¿Y qué significa eso? No tengo ni idea, pero sé que no me iré. Él se volvió hacia ella. Lo que soy, donde estos recuerdos vinieron, que me estás diciendo la misma cosa una y otra. Volví, no para reemplazar lo que perdiste, para darte algo nuevo. Vendera guardó silencio durante un largo momento. Cuando hablaba, su voz llevaba el peso de siglos, pero también algo más ligero. Turing solía decir que el universo no cierra. Simplemente hace nuevos capítulos. Un tipo inteligente. Insoportable en realidad, pero lo amaba de todos modos. Ella se puso de pie, ofreciéndole la mano. Vamos, paseemos por los jardines. Quiero mostrarte las secciones que aún no hemos cubierto. Rowan le tomó la mano y dejó que ella lo pusiera de pie. Por encima de ellos, las estrellas giraban en patrones que parecían volver a casa. Y en algún lugar en el espacio entre lo que era y lo que podría ser. Dos líneas de tiempo encontraron una manera de existir juntas. El universo no cerró, pero aparentemente sí. Segundas oportunidades.